Hoy estamos en Daf Yud Zayin, empezamos el shir en Daf Yud Zayin Amud Aleph arriba, donde empieza aquí la nueva Mishnah, Hirjike tasikuch minatfanot. Sabemos que las paredes de una sukkah deben estar unidas al shach para que se consideren como parte de la sukkah, porque si no llegan a estar unidas al shach, en ese caso no se podrían considerar las paredes de esta sukkah, y como ya sabemos, una sukkah debe tener un mínimo de 3 paredes, si no las tiene, este mínimo de paredes con su tamaño mínimo que ya aprendimos hasta ahora, la sukkah no podría llegar a ser kasher. Hay varios casos en los que podemos llegar a encontrar un espacio entre el shach y las paredes. Este espacio puede estar relleno con un shach pasul, un shach que no es válido, que se interpone entre el shach kasher y las paredes de la sukkah, o podemos llegar a tener también un espacio que quedó completamente abierto. Tenemos 3 tefajim de aire, como nos contará aquí la Mishnah de inmediato, entre el shach y la pared, y en el momento en el que ya tenemos 3 tefajim de aire, ya no se puede decir que el shach está unido a la pared, porque como aprendimos hasta ahora varias veces, el principio del lavud, que dice que cuando dos cosas están casi tocándose una a la otra, es como si estuvieran tocándose. Eso dijo solamente cuando estamos hablando de dos cosas que se encuentran a menos de 3 tefajim una de la otra. Entonces ese espacio que hay entre ellas se puede ver como si estuviera cerrado. Pero cuando tenemos 3 tefajim o más, no se puede ver ese espacio como si estuviera cerrado. Entonces, si tuviéramos menos de 3 tefajim entre el shach y la pared, se podría ver este espacio como si estuviera cerrado. Pero en el momento en el que tenemos 3 tefajim o más de espacio abierto entre el shach y la pared, en ese caso nos viene contando aquí la Mishnah de inmediato, la sukkah sería pesula. Es el primer caso mencionado aquí en la Mishnah, vamos a leerlo dentro, dice la Mishnah así: Hirjike tasikuch minatfanot shlosha tefajim, si la persona alejó el shach de las paredes 3 tefajim, pesula. Aquí ya la sukkah sería pesula. No se puede decir que estas paredes pertenecen a la sukkah. Naturalmente que no siempre una sukkah llegaría a quedar pesulá cuando llegamos a tener un espacio así de 3 tefajim. Siempre estamos hablando, de todos los casos que estaremos viendo hoy en la sugya, siempre estamos hablando de una franja que está o rellena con shach pasul, con shach que no es válido, o una franja de aire, de espacio abierto, que recorre todo el largo o todo el ancho de la sukkah, y en un caso así entonces, esta podría llegar a invalidar la sukkah. En este caso que acabamos de mencionar ahora, cuando estamos hablando de una franja de 3 tefajim de ancho, esta nos viene contando la Mishnah que llega a invalidar la sukkah, pero en verdad no siempre llegaría a ser así. Por ejemplo, si tenemos una sukkah que mide 7 tefajim por 7 tefajim, es el tamaño mínimo que debe tener una sukkah para que sea kasher, y en uno de los lados encontramos una franja de 3 tefajim de ancho, que se extiende a lo largo del shach, y es el espacio de aire abierto que hay entre el shach y la pared, este espacio no se puede considerar como si estuviera cerrado con shach. Entonces, esta sukkah seguro que no podría ser kasher, porque no tiene el tamaño mínimo de 7 tefajim por 7 tefajim cubiertos para que una sukkah pueda ser kasher. Ese sería, por ejemplo, un caso en el que la sukkah sería pesula. Otro caso también, ¿cuál podría ser? Si tenemos una sukkah que tiene solamente 3 paredes, y en una de las paredes el shach no llega a tener menos de 3 tefajim de la pared, en ese caso también tendríamos un problema, porque debe tener 3 paredes mínimo, y aquí, ya que la tercera pared no está unida al shach, está a 3 tefajim o más del shach, en ese caso, esta sukkah tampoco podría llegar a ser kasher. Pero ¿qué va a pasar si, por ejemplo, tenemos una sukkah con 4 paredes, y la franja de 3 tefajim se encuentra solamente en uno de los lados? En ese caso, solamente en ese lado donde se encuentra el espacio, esa pared no se podría considerar como una pared de la sukkah, pero al final llegamos a tener otras 3. Entonces, toda esa zona que esté cercada por las 3 paredes adicionales, seguro que serían suficientes para que esta sukkah siga siendo kasher. Lo demás no, porque ahí encontramos un espacio, pero las 3 primeras, y toda esa zona seguro que podría considerarse como una sukkah keshera. Seguimos. Cuenta la Mishnah, Baichenifhat vesikej al gabab. Ahora estaremos viendo varios ejemplos en los que tenemos una franja que se interpone entre el shach kasher y las paredes, pero no es un espacio abierto, sino que esta franja se rellenó, o estaba rellena con shach pasul, con un shach que no es válido para ser utilizado como el shach de una sukkah. Y trae aquí la Mishnah 3 ejemplos diferentes. Veremos en la Gemara por qué tuvo que enseñar la Mishnah los 3 casos. Y de la Mishnah sí, Baichenifhat vesikej al gabab,
el techo de una casa que se derrumbó, en la mitad se derrumbó. Ahora es un techo que estaba hecho de madera, techo completamente plano, estaba hecho de madera. Ahora que la persona que quiere rellenar este hueco que hay en la mitad del techo para utilizar esta zona, la que se encuentra justo debajo, como una suká. Eso es lo que quiere llegar a hacer la persona. Ahora, ¿qué llegaría a ocurrir en un caso así? Nos cuenta la Mishnah lo siguiente. Im yesh min hakotel la sikuch arba amot. Si hay, desde la pared de la casa, porque va a utilizar la persona las paredes de la casa, y el shaj que va a utilizar es el shaj kasher que ahora va a colocar encima, en ese hueco que se llegó a hacer. Entonces dice la Mishnah así, Im yesh min hakotel la sikuch arba amot pesula. Si entre las paredes y el shaj kasher hay 4 amot, en ese caso la suká quedaría pesula. Si hay menos, la suká quedaría kasher. ¿Por qué? Esto ya lo explicamos varias veces. Aquí se aplica el principio de dofen akumá. Cuando el shaj pasul se encuentra a los lados de la suká y entre las paredes de la suká y el shaj kasher hay menos de 4 amot, en ese caso hay una halajá le Moshe Misinei que nos enseña que se podría ver este shaj pasul como si fuera una continuación de la pared se va torciendo. Por lo tanto, si tenemos menos de 4 amot entre la pared y el shaj kasher que se va a encontrar en medio, en ese caso la suká es kesherá, porque ese shaj pasul, el que quedó de la casa antigua, ese no se llega a interponer, se considera como parte, como una continuación de la pared. Pero, si tenemos 4 amot o más, en ese caso, la suká ya sería pesula, así como nos viene contando la Mishnah. ¿Cuál es el problema, antes de seguir? ¿Cuál es el problema que tenemos con el techo que quedó de esta casa? El problema sería el siguiente, ¿por qué se consigue un shaj pasul si está hecho de madera? Y como ya sabemos, la madera seguro que se podrá utilizar como shaj. El problema es de que este techo había sido construido, ¿para qué? No para dar sombra, sino para construir una casa, algo completamente permanente. Ahora se derrumbó y la persona querría utilizar esos restos como el techo de una suká. Pero dijimos anteriormente, Tase velomina asui. Un techo de la suká no se puede hacer por sí solo. Si la persona no llega a hacer ninguna acción, o sea, en el momento de construir la suká, no llegó a colocarlo de una manera kasher, en ese caso, no se podrá utilizar este techo para cumplir con la mitzvah de la suká. Aquí también, con que la persona piense que ahora lo quiere utilizar para cumplir con la mitzvah no es suficiente. Debería levantarlo, por ejemplo, y volverlo a colocar para cumplir con la mitzvah de la suká, para que de esa forma vaya a ser kasher, pero si la persona no hace nada, este sería un shaj pasul. Por lo tanto, se aplicó justamente esta ley en este caso. La Mishnah aquí menciona un caso adicional. Dice la Mishnah así, Vejen hatzer sheimukefet achsadra. Tenemos un patio, como ya hemos visto varias veces, hay varias casas que se encuentran dentro de un mismo patio. Ahora que este patio está rodeado con porches, son como techos que se llegan a colocar, por ejemplo, en las entradas de las casas. Estos techos entonces no tienen columnas, no tienen paredes, son solamente techos que se llegan a colocar. Y ahora, ¿qué quiere llegar a hacer la persona? La persona quiere utilizar las paredes de las casas, que están haciendo aquí una U, rodeando justamente el patio, quiere utilizar esas paredes como en las paredes de una suká, y quiere colocar shaj kasher entre los techos, rellenando todo este espacio abierto que hay en medio, para crear una suká. Eso es lo que quiere llegar a hacer la persona. Estos techos se llegaban a hacer de madera, pero aquí tenemos el mismo problema que antes. No se habían hecho para dar sombra, sino como una construcción permanente. Seguro que no se podrán utilizar ahora para cumplir con la mitzvah de la suká. Y ahora la persona va a colocar shaj entre estos techos para rellenar todo este lugar y que esta vaya a ser la suká. Aquí la Mishnah dice la misma halajá. Dice la Mishnah que si entre las paredes de las casas y el shaj kasher que se va a colocar ahora en medio hay 4 amot, en ese caso la suká no sería kasher. Estos serían los 4 amot del techo. Pero si hay menos de 4 amot, los techos no tienen 4 amot sino menos, y por lo tanto la distancia entre las paredes y el shaj kasher es inferior a 4 amot, en ese caso la suká sería kasher aplicando justamente el principio de dofen akumá. Vemos estos techos de los porches como si fuera una continuación de la pared de la casa que se va torciendo, y por lo tanto la suká podría ser kasher. Último caso, dice la Mishnah, suká gedolá sheikifua bedavar she'en mesakejimbo. Tenemos una suká muy grande que está rodeada con un shaj que no es kasher, un shaj que no se podrá utilizar para techar la suká. Por ejemplo, un tipo de material que recibe tumá. Eso es lo que se encontraba alrededor. Y en medio, la persona llega a colocar shaj kasher. Aquí también, dice la Mishnah, se aplicaría la misma ley. Im yesh tachtav arba amot pesula. Si
debajo de este shaj pasul, de este shaj que no es kasher, hay 4 amot. Entonces tenemos 4 amot entre la pared y el shaj kasher. En ese caso, la suká sería pesura, no sería válida. Si hay menos, en este caso, aplicando el principio de dofen akumá, la suká llegaría a ser kasher. Así como nos viene contando aquí la Mishnah. Seguimos ahora con la Gemara. Acabamos de ver en la Mishnah entonces 3 casos diferentes en los que se llega a aplicar el mismo principio de dofen akumá. Y pregúntale a Gemara de inmediato para qué harían falta 3 casos para enseñarme la misma alhaja. Como dice aquí la Gemara, kolhan el amali. Dice la Gemara tzrija, los 3 casos son necesarios. ¿Por qué? Dice la Gemara así. Si la Mishnah solamente nos hubiera enseñado el primer caso, el del techo de esta casa que se derrumbó, ¿qué hubiéramos pensado? Hubiéramos pensado, como nos contará aquí la Gemara de inmediato, que solamente en este caso se llegaría a aplicar el principio de dofen akumá. ¿Por qué? Aquí estamos hablando de un techo que se derrumbó en la mitad y la persona quiere utilizar las paredes de la casa como las paredes de la suká, quiere colocar el shaj en medio y de esa manera entonces llegaría a tener en este mismo lugar que hasta ahora era una casa, llegaría a tener una suká. Podríamos pensar que solamente aquí se podría aplicar el principio de dofen akumá torciendo las paredes. ¿Por qué? Porque aquí estamos torciendo las paredes hacia el lugar para las que fueron creadas. Ellas fueron creadas para la casa y aquí estaríamos torciéndolas hacia la casa porque estaríamos considerando ese techo que quedó como una extensión de la pared y ese techo está justamente encima de la casa. Eso es lo que podríamos haber pensado. Pero podríamos haber dicho que cuando queremos torcer la pared hacia el otro lado, para el lugar donde no fueron hechas las paredes, a lo mejor ahí ya no se podría aplicar el principio de dofen akumá. Por ejemplo, el segundo caso mencionado en la Mishnah, ahí tenemos un patio rodeado con porches, con techos como dijimos. La persona quiere utilizar las paredes de la casa como las paredes de la suká y va a colocar ahora un shaj entre los techos, cubriendo todo ese lugar. Las paredes de las casas no fueron hechas para el porche, para el exterior, fueron hechas para el interior, para la casa. Y nosotros queremos torcer la pared hacia afuera, no hacia adentro. Queremos considerar el techo del porche como una extensión de la pared. Entonces podríamos haber pensado que en un caso así no se puede aplicar el principio de dofen akumá, ya que no estaríamos torciendo la pared hacia el lugar para la que fue creada. Kamash, bueno, no viene a ser la Mishnah que no es así, que incluso en un caso así también se podría llegar a aplicar el principio de dofen akumá, como nos cuenta aquí le llamará. Si la Mishnah nos hubiera solamente enseñado el primer caso del techo que se derrumbó, podríamos haber pensado que estas paredes se hicieron para la casa, por lo tanto se podría llegar a aplicar el principio. Pero un patio rodeado con porches de mechitzot que las paredes no fueron hechas para el porche, sino fueron hechas para la casa, malo. Podríamos haber pensado que ahí ya no podríamos torcer las paredes aplicando el principio de dofen akumá para considerar esta suká un lugar kasher. Tzrija. Por eso la Mishnah me tuvo que enseñar estos 2 casos. Y continúa la Gemara contándonos. Y si la Mishnah hubiera enseñado solamente los 2 primeros casos que hubiéramos pensado, que ahí se podría llegar a aplicar el principio de dofen akumá. ¿Por qué? Mishum de shajan shaj kasheru. Porque al final de todo, este shaj que se encuentra entre el shaj kasher y las paredes, al final de todo es un shaj que está hecho de un material kasher, está hecho de madera, solamente que hay un problema técnico. No se había hecho en un principio para que dé sombra, pero al final todo está hecho de un material kasher, y podríamos haber pensado que solamente en un caso se podría llegar a aplicar el principio de dofen akumá. Pero en un caso en el que el shaj que se interpone entre el shaj kasher y la pared es un material que no se puede llegar a utilizar, por ejemplo, hierro que recibe tumá, ahí podríamos haber pensado que no se aplica el principio de dofen akumá. Este fue el tercer caso de la Mishnah. Como nos cuenta aquí le llamará y si la Mishnah me hubiera contado solamente los 2 primeros casos, hubiéramos pensado, ahí se podría aplicar el principio, ya que mishum de shajan shaj kasheru, porque al final todo el shaj es un material kasher. Aval suká gedola shikifua bedavar shen mesakejimbo de shajá shaj pasulhu eimalo. Pero podríamos haber pensado que si la persona rodeó la suká con un shaj que no es kasher, que no se podría utilizar, y en medio colocó un shaj kasher, ahí podríamos haber pensado que ya que ese material que rodea el shaj kasher no es un material kasher para ser utilizado como shaj, a lo mejor ahí no se podría llegar a aplicar el principio de dofen akumá. Por eso dice la Gemara tzrija. Por eso la Mishnah me tuvo que enseñar este caso también. Entonces encontramos por qué la Mishnah me tuvo que contar cada uno de estos casos mencionados. Seguimos. Nos cuenta la Gemara así. Ama Raba, así nos viene contando Raba. Ashkachtinus le Rabbanan de Beirab. Me encontré
con los alumnos de la yeshiva de Rab, de Yad Bebeka Ambrei, que estaban sentados y así dijeron, Avir posel bishlosha, si hay una franja de espacio abierto entre el shaj y la pared, cuando esta franja llega a tener 3 tefajim de ancho, ya llegaría a invalidar la suká, como vimos en la Mishnah. Pero shaj pasul, si tenemos una franja con shaj pasul, con un shaj que no es kasher, posel be'arba'a, cuando tengamos 4 tefajim de ancho de un shaj así, en ese caso se llegaría a invalidar la suká. Eso fue lo que dijeron los alumnos de Rab. Nos dice Raba que él les dijo lo siguiente: Veamina leuaná, yo que les dije, avir de posel bishlosha minalehu. ¿De dónde sabéis vosotros que una franja con 3 tefajim de ancho de espacio abierto llega a invalidar la suká? Eso seguramente lo aprendisteis de la Mishnah. Como les dice Rabba Ditnan, así aprendimos en la Mishnah. Si la persona alejó el shaj de las paredes 3 tefajim, la suká sería pesulá. Si es así, entonces les dice Rabba, lo mismo también deberíais decir, o sea, deberíais aprender también de la Mishnah, la halajá para el shaj pasul, y decir que solamente cuando haya un ancho de 4 amot de shaj pasul, se llegaría a invalidar la suká. Como les dice, shaj pasul namelo livsel ela be'arba amot. Un shaj pasul no debería invalidar la suká a no ser de que tenga esta franja 4 amot de ancho. Detnan, como aprendimos en la Mishnah, si el techo de la casa derrumbó y la persona colocó un shaj ahí en medio, y si entre el shaj y la pared hay 4 amot, la suká sería pesulá. Vemos que ese debería ser el tamaño. ¿Y por qué decís vosotros que con 4 tefajim sería suficiente? Veamruli, cuenta Raba, que ¿qué le contestaron los alumnos de Rab? Le dijeron, Barminat de Haí, no me traigas ninguna prueba de la Mishnah para decirme que ese debe ser siempre el tamaño de una franja de shaj pasul para que vaya a invalidar la suká. Porque la Mishnah, cuando me habla de una franja que mide 4 amot de ancho, se estuvo refiriendo a un caso muy específico. Se estuvo refiriendo a un caso en el que el shaj pasul se encuentra en uno de los extremos de la suká, al lado de las paredes. Ahí nos dice la Mishnah que el tamaño debería ser de 4 amot. ¿Por qué? Porque si llega a tener menos, en ese caso se podría aplicar el principio de dofen akuma. Pero eso solamente cuando se encuentra el shaj pasul a los extremos. Pero se encuentra en medio, a 4 amot o más de las paredes. Ahí con 4 tefajim de ancho sería suficiente. Como les dice, vamos a verlo aquí dentro. Ve Amruli, así me dijeron, dice Raba, Barminat de Haí. No me traigas ninguna prueba de la Mishnah, ¿por qué? De Rabu Shmuel, de Amre Tarvay, así dijeron Rabu Shmuel, Mishum dofen akuma naguba. Ahí, la Mishnah me dijo que llegaría a ser kasher la suká, si no llega a tener esa franja 4 amot, ¿por qué? Por el principio de dofen akuma, pero si llega a tener 4 amot, ya no se podría aplicar este principio. Entonces, según lo que encontramos hasta ahora, acabamos de ver una discusión que hay entre Raba y Rab, porque fueron los alumnos de Rab lo que vinieron contando en nombre de su rabino. ¿Y cuál es la discusión que hubo entre ellos? Según lo que explican los comentaristas, la discusión es la siguiente. Según la opinión de Raba, en verdad, cuando la Mishnah me habla de un shaj pasul que tiene 4 amot de ancho, según la opinión de Raba, la Mishnah en verdad no nos quiso decir que solamente cuando el shaj se encuentra en uno de los extremos llegaría a invalidarme la suká, sino que se encuentre también en la mitad, siempre debería tener el mismo tamaño, 4 amot, para que vaya a invalidar la suká. ¿Por qué? Según la opinión de Raba, la halajá de Moshe Misinai me enseña que cuando estoy con un shaj pasul, para que éste pueda invalidar la suká, debe tener 4 amot de ancho. Entonces, ¿qué? Según la opinión de Raba, cuando la Mishnah me dice que si tengo menos de 4 amot entre la pared y el shaj kasher, que la suká vaya a ser kasher, cuando la Mishnah me lo dice, no es porque aquí aplicamos el principio de dofen akuma, no es por eso, sino porque, según la opinión de Raba, hay una halajá de Moshe Misinai que me dice que si tengo yo una franja que mide 4 amot y está rellena con shaj pasul, llegaría a invalidarme la suká, no importa dónde se encuentre. Si no tiene este ancho, no llegaría a invalidarme la suká. Esa fue la opinión de Raba. Naturalmente, que si estamos hablando de una franja de aire, todos admiten que el tamaño sería de 3 tefajim. Rab dice no. Según la opinión de Rab, la Mishnah estuvo hablándonos de un caso en el que el shaj pasul se encuentra en uno de los extremos de la suká. Ahí
dice Rab, hay una alajá de Moshe Misinai que nos enseña que si este Shach Pasul no llega a tener 4 amot, en ese caso aplicamos el principio de Dofen Akumá, y por lo tanto la azúcar llegaría a ser kasher. Pero, dice Rab, si este Shach Pasul se encuentra en la mitad de la azúcar, por ejemplo, o sea, a 4 amot o más de las paredes, donde ya no se podría aplicar el principio de Dofen Akumá, ahí, con 4 tefajim que tengamos de esta franja, será suficiente para que la azúcar vaya a ser pesula. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron y cómo llegaron a los 4 tefajim? En realidad no está escrito en la Mishnah, y a eso solamente llegaron por lógica, como haremos de inmediato. La lógica es la siguiente: para que un lugar pueda considerarse un recinto, debe tener un tamaño mínimo de 4 tefajim por 4 tefajim. Por lo tanto, dice Rab, en el momento en el que llegamos a tener un ancho así tan grande de Shach Pasul en la mitad de la azúcar, lo que llega a hacer esta franja es dividirme la azúcar en 2. Entonces, si tengo yo, por ejemplo, una azúcar que tiene solamente 3 paredes, y tengo yo una franja a todo lo largo de la azúcar que tiene 4 tefajim de ancho, es un tamaño suficientemente importante como para que me esté dividiendo la azúcar en 2, entonces cada parte tendría solamente 2 paredes, no es suficiente para que la azúcar vaya a ser kasher. Así es como llegó a opinar Rab. Después de haber visto estas dos opiniones, la de Rab y la de Rab, vamos a ver cómo continúa el diálogo que hubo entre ellos, entre Raba y los alumnos de Rab. Y dice la Gemara así: Veamina leuaná, así yo les dije, así nos viene contando Rab, así yo les dije a los alumnos de Rab, que según vuestra lógica, no entiendo yo entonces lo que llegaría a pasar en este caso que veremos a continuación. Dice Rab así: Ma ilu ikas Shach Pasul pachot mi arba'a ve'avire pachot mi shlosha mai kesherá. Dice Rab, ¿qué llegaría a pasar según vuestra opinión si tenemos ahora 2 franjas en la mitad del azúcar? Una con menos de 4 tefajim de Shach Pasul y una justo al lado de la otra que tiene menos de 3 tefajim de espacio abierto. En un caso sí que llegaríais a decir que la azúcar es kasher. ¿Por qué? Porque al final de todo, ni el shach llega a tener 4 tefajim de ancho, ni el aire llega a tener 3 tefajim de ancho, y no se llegan a unir uno al otro. Pero, dice Raba, Malia Beshipudin, si la persona llega a rellenar ese espacio abierto con pinchos de hierro, que es un shach pasul, en ese caso que llegaría a pasar mai, según vuestra opinión, pesula. Ahí la azúcar debería ser pesula porque ya tenemos más de 4 tefajim o más de Shach Pasul que llegaría a invalidarme la azúcar. Eso es lo que llegaría a pasar según vuestra opinión. Pero dice Raba, no entiendo. Porque al final de todo, hemos encontrado, según lo que vosotros decís, que el aire, el espacio abierto, tiene mucha más fuerza que un Shach Pasul. Porque con un espacio abierto, al tener solamente 3 tefajim, ya llegaríamos a invalidar la azúcar. Pero para que un Shach Pasul pueda invalidarla, debería tener 4 tefajim. Entonces, ¿qué? Aquí, dice Raba, no entiendo. ¿Cómo puede ser que si llegamos a tener un Shach Pasul que no llega a los 4 tefajim y tenemos una franja de aire al lado, ¿cómo puede ser que si esta franja está completamente abierta, sin nada, sin ningún relleno, no llegaría a invalidar la azúcar, pero cuando la relleno yo con un Shach Pasul sí que le llega a invalidar? Eso no lo entiendo, porque al final de todo encontramos que el aire, el espacio abierto, tiene mucha más fuerza que el Shach Pasul. Entonces seguro que ahora cuando llegamos a tener una franja así de aire, junto con el Shach Pasul, aunque no llegue cada uno de ellos al tamaño mínimo, de todas formas se deberían unir. ¿Para qué? Para invalidar esta azúcar. Eso es lo que les viene preguntando Raba a los alumnos de Raba. Vamos a verlo dentro. Dice Raba así: Velo yehe avir haposel bishlosha, kishach pasul haposel bearba'a. ¿Acaso el aire, el espacio abierto, que llega a invalidar una azúcar con 3 tefajim, no debería tener por lo menos la misma fuerza que llega a tener un Shach Pasul, que llegaría a invalidar solamente con 4? O sea, aquí deberíais decir que en este caso, si llega a quedar esta franja abierta, con todo y con eso se debería unir al Shach Pasul para invalidar la azúcar. Pero en verdad dijisteis vosotros que no, y eso no lo entiendo. Esa es la pregunta que les hace Raba a los alumnos de Rab. ¿Y ellos cómo contestan? Ellos contestan con la misma pregunta, porque le dicen que, según su opinión, también habría el mismo problema. Porque usted, ¿qué dice? Usted, Rab, opina que cuando tenemos 4 amot con un Shach Pasul, 4 amot, un tamaño mucho más grande, solamente ahí se llegaría a invalidar el azúcar, no importa dónde se encuentre, en la mitad o en los extremos. Pero si llegamos a tener 3 tefajim
una cantidad tan pequeña de espacio abierto, en ese caso, la suká se llegaría a invalidar. Entonces, aquí también podríamos hacer la misma pregunta. ¿Qué va a pasar según su opinión? Si tenemos menos de 4 amot de shach pasul y una franja que tiene menos de 3 tefajim de aire abierto, según su opinión, la suká sería kasher. ¿Pero por qué? Aquí también podríamos decir lo mismo. Si el aire con 3 tefajim puede llegar a invalidar la suká, ¿acaso no se podría unir ahora el aire para completar los 4 amot mínimos que necesita el shach pasul para poder invalidar la suká? Si el aire tiene mucha más fuerza que el shach pasul, como le dicen, Veamruli, y haji, si es así, le didaj name, de amartas shach pasul, según tu opinión también que dijiste, que un shach pasul llega a invalidar la suká posel, be'arbamot, que llega a invalidarla con un ancho de 4 amot, podríamos decir lo mismo. Mailu y kas shach pasul pajot me arbamot, veavir pajot mi shosha, si tuviéramos un shach, una franja que tiene un shach pasul que tiene menos de 4 amot de ancho, y otra franja a su lado, con menos de 3 tefajim de ancho, mai, ¿cuál sería la ley? ¿Qué será? Usted diría que la suká va a ser kasher porque no llega al tamaño mínimo. Pero malia beshipudim, si la persona llega a rellenar este espacio, este aire abierto, esta franja de aire, con shipudim, con pinchos de hierro, mai, ¿cuál sería la janes entonces? Pesulá. Ahí la suká sería pesulá. Dice, no entiendo. Lo yehe avira posel bishlosha, kishach pasula posel bearbamot. ¿Acaso este aire, que llegaría a invalidar la suká con solo 3 tefajim, no debe tener por lo menos la misma fuerza que el shach pasul, para poderse unir a él y completar los 4 amot para poder invalidar esa suká? Y contesta sobre esto Raba. Dice Raba que en verdad, según su opinión, no hay ningún problema. Según su opinión, no se puede hacer una pregunta así. ¿Por qué no? Dice Raba así. Veamina leuana, si yo les dije, Haimai, en verdad, según mi opinión, esta no es una pregunta. ¿Por qué no? Dice Raba así. Bishlemale didi de amina araba amot mishum shiura velav shiurahu. Y hay lav shiurahu que van de los shabu shiurayu lehadade y lo mitztarafe. Dice Raba, según mi opinión, no hay ningún problema. ¿Por qué no? ¿Yo qué dije? Según mi opinión, hay una halajá en Moshe Misinai que nos enseña que siempre que tengamos una franja de shach pasul con un ancho de 4 amot, no importa dónde se encuentre, llegaría a invalidar la suká. No es por dofen akumá, sino que una franja de 4 amot, no importa dónde, llegaría a invalidar la suká. Menos no. Entonces todo siempre va a depender de esa cantidad, de esa medida, si llegamos a tener 4 amot o no. Aquí no la tenemos. Ah, que tenemos una franja al lado de aire. Y a lo mejor se podría decir que el aire, que tiene mucha más fuerza, se una a el shach pasul para invalidar la suká. Dice Raba, no, porque cada uno de ellos tiene una medida diferente. Y cuando son dos cosas que cada una de ellas tiene una medida diferente, no se pueden unir una a la otra para completar el tamaño mínimo. Pero, según vuestra opinión, dice Raba, esta pregunta que hice queda en pie. ¿Por qué? Vosotros, ¿de dónde aprendisteis que una franja de 4 tefajim de shach pasul llega a invalidar la suká? Eso no está escrito en la Mishnah. La Mishnah solamente menciona el caso de los 4 amot, según vosotros, por el principio de dofen akumá. Pero eso de los 4 tefajim no está mencionado en la Mishnah. ¿De dónde lo aprendisteis? ¿Cómo llegasteis a la cantidad de 4 tefajim? Por lógica, cuando llegamos a tener un ancho así, tan grande, este llega a dividirme la suká en 2 y me la llega a invalidar. Si es así, entonces, dice Raba, ¿qué me importa? Si este espacio que tengo en la mitad de la suká está compuesto todo por shach pasul, o por parte shach pasul y parte aire, al final de todo, esta franja que tengo en medio me divide la suká en 2. Si es así, entonces, según vuestra opinión, esta suká debería quedar pesulá, y no es así. Esa es la pregunta que les llega a cerrar. Vamos a verlo dentro. Dice así: el aderdithu de ambritu shiur mishum haflagá. Pero según vuestra opinión que dijisteis, que esa cantidad de 4 tefajim es solamente porque llega a dividirme la suká en 2, eso lo aprendisteis por lógica. Mali itpalek bishach pasul, mali itpalek bishach pasul veavir. ¿Qué me importaría si esta división se llega a hacer solamente por shach pasul o por una combinación de shach pasul y aire? Al fin de todo estaríamos dividiendo la suká en 2. Esta pregunta aquí no se llega a contestar. Esta pregunta que le hace Raba a los alumnos de Rab no se llega a contestar. Y la Gemara continúa de inmediato diciendo lo siguiente. Según lo que acabamos de ver ahora, Raba nos dijo que según su opinión esta pregunta no sería una pregunta. ¿Por qué? Porque la halajá de Moshe Misinai me indica que el shach pasul debe tener siempre un tamaño mínimo de 4 amot. Si tiene menos no llega a invalidar. El aire llegaría a invalidar solamente con 3 tefajim, y ya que cada uno de ellos tiene una medida diferente, no se pueden unir los dos para completar el tamaño mínimo del shach pasul e invalidar la suká. Eso fue lo que dijimos hasta ahora.
Viene aquí Abaye preguntando de inmediato que al final de todo encontramos un caso en el que el tamaño que debe tener el shaj pasul y el que debe tener el aire para invalidar la suká es el mismo. Entonces, ya que encontramos un caso en el que los tamaños son los mismos, a lo mejor sí que se deberían unir uno al otro. ¿Cuál sería el caso? Cuando tenemos una suká con el tamaño mínimo, 7 tefajim por 7 tefajim. Ahí, si llegamos a tener una franja de 3 tefajim de aire o con un relleno de shaj pasul, la suká sería pesulá. Entonces ya encontramos un caso en el que los dos tienen el mismo tamaño, como nos cuenta aquí le llamará. Amarle a Abaya si le dijo a Abaya Raba, Ulemar Name según su opinión también, Nehi de los Shabu Shiurayu Besuká Gedolá, aunque los tamaños del shaj pasul y el aire no son iguales para una suká grande, pero Besuká Ktanam y los Shabu Shiurayu, ¿acaso una suká Ktanam es una suká pequeña? Los tamaños de los dos no son los mismos para llegar a invalidar una suká. Amarley, ¿y qué le contesta Raba? Le dice, Hatam, lav mishum de shabu shiurayu le hadadehu, el mishum de leite le shiura de sukahu. Le dice Raba, ahí, la razón por la que esta suká llegaría a quedar a pesulá cuando tiene solamente 7 por 7 y tiene 3 tefajim de shaj pasulo de aire, le dice Raba, ahí, la suká no llegaría a quedar a pesulá porque en ese caso 3 tefajim de shaj pasul tienen la fuerza de invalidarlo, no es por eso, sino porque, dice Raba, en el momento en el que llegamos a tener una cantidad así de shaj pasul, 3 tefajim de shaj pasul, en ese caso no se puede decir que la suká cumple con los requisitos mínimos para que vaya a ser kasher. Debe tener un tamaño mínimo de 7 tefajim por 7 tefajim, cubiertos con un shaj para que vaya a ser kasher. Y aquí no tenemos un shaj kasher que cubre los 7 tefajim por 7 tefajim, porque tenemos una franja de 3 con un shaj pasul. Por eso es por la falta de shaj es que llegamos a invalidar la suká. Lo mismo también cuando llegamos a dar un espacio de 3 tefajim. ¿Sabes por qué ahí la suká llegaría a quedar de pesula cuando están pequeñas? Porque ya no puedo aplicar el principio del lavud, no puedo considerar entonces ese espacio como si estuviera cubierto, y me falta entonces parte del shaj para que esta suká vaya a ser kasher. Entonces ahí no es de que los dos, el aire y el shaj pasul, tienen la misma fuerza y tienen la misma medida, no es por eso, sino porque ahí la falta de shaj es la que llega a invalidar la suká. Ahora, si es así, entonces nos quedamos con lo que dijimos hasta ahora, que estos dos, el aire y el shaj pasul, ya que cada uno de ellos tiene una medida diferente, sobre el shaj se dio una medida y sobre el aire se dio una medida diferente, por eso no se podrían unir, como nos dijo Raba, para completar el tamaño mínimo del shaj, que serían los 4 amot. Sobre este principio la Gemara viene preguntando, dice así, dice la Gemara, Bekol heija de los shabu shiurayu lehadad de lo mitztarfei, ¿qué? Siempre que estemos hablando de dos cosas que tienen cantidades diferentes, o las que se dieron cantidades diferentes, una no se podría unir a la otra para que se aplique cierta alajá. Dice la Gemara Behatnan, que aprendimos una Mishnah. Esta Mishnah menciona varios materiales y nos cuenta qué tamaño debería tener cada material para que pueda recibir tumá. El primero de los materiales sería beged, una prenda, un pedazo de una prenda. Ahora qué, dice la Mishnah así, ha-beged shlosha al shlosha. Una prenda, para que pueda recibir tumá, debería tener 3 tefajim por 3 tefajim. ¿Y a qué tipo de tumá se refiere la Mishnah? En verdad, como vimos anteriormente también, si una prenda llega a tener 3 dedos por 3 dedos, ya podría llegar a recibir tumá. Pero, cuando estamos hablando de una tumá específica llamada tumat midrash, que es la tumá que se dijo, por ejemplo, sobre el zav o la zavá, este tipo de personas que llegan a emitir un flujo de sus cuerpos. Estos, si llegan a sentarse o acostarse en un objeto que está hecho justamente para este propósito, aunque no lo hayan tocado, lo impurificarían y estos utensilios llegarían al nivel de abatumá. Entonces, ¿qué? Si llegamos a tener un pedazo de tela que está hecho para que la persona se vaya a acostar en ella, nos cuenta la Mishnah que el tamaño mínimo que debería tener, con todo y con eso, para que pueda recibir tumá, este tipo de tumá, tumat midrash, debería ser de 3 tefajim por 3 tefajim. Un tamaño así se podría utilizar para que la persona vaya a sentarse o vaya a acostarse sobre ella y por lo tanto podría recibir ese tipo de tumá. Ahora, nos sigue contando la Mishnah también. Hasak, el saco, que está hecho con pelos de cabra, este material, arba'a al arba'a, para que pueda recibir cualquier tipo de tumá, debería tener un mínimo de 4 tefajim por 4 tefajim. Haor, la piel, hamisha al hamisha, 5 tefajim por 5 tefajim. Mapatz, una estera, shisha al shisha, 6 tefajim por 6 tefajim.
Esto fue lo que aprendimos en la Mishnah. Ahora nos cuenta el Gemara Betania, sobre esta Mishnah aprendimos en una braita. Habeget vehasak, hasak vehaor, haor vehamapatz mistarfin zeimze. Dice la braita, si la persona llega a tener estos materiales, pero ninguno de ellos tiene el tamaño mínimo para que pueda recibir tumá, de todas maneras, uno se podría unir al otro para completar el tamaño mínimo que necesita para poder recibir tumá. ¿Y cómo se llegaría a hacer? Siempre sería el material más jamur, el material más grave, el que se acumula al otro para completar el tamaño mínimo del otro, del material más leve. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un saco y de cuero, de piel, en ese caso, como dijimos, la piel es menos jamur, es menos grave, porque solamente cuando llega a tener 5x5, ahí llegaría a recibir tumá. El saco, con un tamaño inferior, con 4x4, ya podría recibir tumá. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos ahora un pedazo de cuero, un pedazo de piel, que no tiene 5x5, y por otro lado tenemos un poquito de la tela esta de saco? En ese caso, nos viene contando aquí la braita que esta, al ser más jamur, al ser más grave que el cuero, se puede unir a él, y si en total llega a tener ahora esta mezcla de los dos materiales un tamaño mínimo de 5x5, en ese caso, la prenda llegaría a recibir tumá. Y eso mismo se dijo también sobre todos los demás materiales. Entonces, ¿qué encontramos? Dice la Gemara, encontramos que aunque sobre cada uno de ellos haya dicho un tamaño diferente, con todo y con eso, uno se puede unir al otro para completar el tamaño mínimo. Lo mismo también deberíamos decir aquí. Es verdad que el aire y el shaj pasul tienen tamaños diferentes, pero de todas maneras, el aire, que es más grave que el shaj pasul porque con menos llegaría a invalidar la suká, este se debería unir al shaj pasul para completar su tamaño mínimo de 4 amot e invalidar la suká. ¿Y por qué nos dijo Raba que no? ¿Qué contesta el Amara? Dice el Amara, Hatamaí. ¿Sabes por qué uno se llega a unir al otro? Que de katane tama. Ahí estaba escrito justamente la razón. Ama Rabbi Shimon, así nos dijo Rabbi Shimon, matam. ¿Por qué es de que uno se llega a unir al otro? Ho'il verra'ui letame moshav. Ya que estos podrían llegar a impurificarse si un zav, por ejemplo, una zavá se llegan a sentar en ellos, y todos ellos, cuando llegan a tener el mismo tamaño, hay un caso en el que podrían llegar a recibir tumá. ¿Cuál sería? Dice la Gemara que detnan, como aprendimos en la Mishnah, Hamekatzea mikulam tefaj al tefaj. Si una persona llegó a cortar con una cuchilla muy bien un tefaj por un tefaj de cada uno de estos materiales, no importa cuál, cortó un tefaj por un tefaj de uno de estos, tamé, este pedazo ya podría recibir tumá, la tumat midras, si un zav se llega a sentar sobre él. ¿Por qué? Cuida aquí la Gemara tefaj al tefaj le mai haze. ¿Para qué serviría un parche tan pequeño de un tefaj por un tefaj, que por eso vaya a recibir tumá? Ve'ama Rabbi Shimon ben Lakish mishum Rabyanai, ho'il verra'ui, liteno al gabei hamor. Este parche se podría colocar en la montura de un burro, justo en el centro donde la persona se llega a sentar, y por eso, ya que este tamaño es suficiente para que se pueda utilizar esto como parche y la persona se vaya a sentar justo encima de ello, por eso es de que poder recibir ese tipo de tumat midras. Entonces, ¿qué? Dice la Gemara, encontramos que estos materiales, hay un caso en el que todos ellos tienen la misma medida, un tefaj por un tefaj, con respecto a este tipo de tumá en este caso específico. Por eso es que uno se puede unir al otro. Pero en el caso del aire y el shaj, no encontramos ningún caso en el que tengan la misma medida y por lo tanto, uno no se podría unir al otro para invalidar la suká. Seguimos. Nos cuenta la Gemara que Besura hambre lehash mata, behai lishna, en la ciudad de Sura. Así explicaron la discusión que hubo entre los amoraim, que vimos hasta ahora. Raba opinó que 3 tefajim de aire llegan a invalidar la suká, pero 4 amot de shaj pasul llegarían a invalidar la suká, no importa dónde se encuentren. Rab dijo que no. Según la opinión de Rab, 3 tefajim de aire llegan a invalidar la suká, pero cuando hablamos de shaj pasul, serían o 4 amot en los extremos de la suká, o 4 tefajim en la mitad. Así es como llegaron a enseñarlo en la ciudad de Sura. Benehardae matnu, pero ¿cómo enseñaron
la discusión en la ciudad de Neardae, así dijeron, Amar Rabbi Amar Shmuel, así dijo Rabbi en nombre de Shmuel, en Neardae, no dijeron que fue una discusión entre Rabba y Rab, sino entre Rab y Shmuel, como nos cuenta aquí Leamara. Amar Rabbi Amar Shmuel, así nos dijo Rabbi en nombre de Shmuel, Shach Pasul Beemtza, si el Shach Pasul se encuentra en la mitad, Posel Bearba llegaría a invalidar la soca con 4 tefajim de ancho. Min Hatzad, pero se encuentra de lado, Posel Bearbamot, solamente llegaría a invalidar la soca cuando tiene 4 amot. Ve Rab Amar, pero Rab nos dijo, Ben Minatzad, Ben Baemtza, Barba Amot. No importa dónde se encuentre, el Shach Pasul siempre debe tener 4 amot para invalidar la suká. Según esta versión, entonces, Rab aquí estaría opinando como Rabba en la primera versión, que la halajá de Moshe Misiné siempre nos enseña que 4 amos de Shach Pasul, no importa dónde, llegan a invalidar la suká. Después de haber visto entonces las dos versiones y lo que encontramos hasta ahora, Leamara presenta varias preguntas de casos que mencionamos hasta ahora. Dice Leamara así: Nan, aprendimos una Mishnah anteriormente. Natan alean neser shurraja barba tefajim keshera. Nos contó la Mishnah que si la persona colocó sobre la suká un tablón que tiene 4 tefajim de ancho, la suká sigue siendo kasher. Ahora dice Leamara así: Bishlema le Rab de Amar ben baemtza ben minatzat bearba amot. Según la opinión de Rab, que nos dijo que no importa dónde se vaya a colocar el Shach Pasul, siempre llegaría a invalidar la suká solamente cuando tenga 4 amot. Esa fue la opinión de Rab según la segunda versión. Y de Leamara, según su opinión, entonces, Mishum Haji Kesherá. Por eso entiende que la suká vaya a ser kasher, porque el tablón solamente tiene 4 tefajim, no tiene 4 amot. El Ale Shmuel de Amar Baemtza Bearba, pero según la opinión de Shmuel, que nos dijo que cuando el Shach Pasul se encuentra en medio, llegaría a invalidar la suká con 4 tefajim, Amai Kesherá. Entonces, ¿por qué esa suká sería kasher si tiene un tablón ahí en medio que tiene 4 tefajim de ancho? Y de Leamara, Jaja Bemaya Skinan. ¿Cuál fue el caso de la Mishnah? Minatzat. El tablón se encontraba en los extremos y por eso la suká seguiría siendo kasher, ya que, como dijimos, aquí se aplicaría el principio de Dofen Akuma, según la opinión de Shmuel, y hasta 4 amot la suká seguiría siendo kasher. Seguimos. Leamara presenta un caso adicional, dice de Leamara así: Tashema, aprendimos anteriormente en una braita, Shneis Dinim, 2 sábanas, que como sabemos no se pueden utilizar para echar la suká, ya que reciben tumá. Ahora, la persona colocó estas 2 sábanas, una al lado de la otra, techando la suká. Nos cuenta ahí la braita, Mitztarfim, se unen las 2 para completar el tamaño mínimo que debería tener para invalidar la suká. Shnei Nesarim, pero 2 tablones de madera, en Mitztarfim. Dice Rabbi Yehuda ahí en la braita que no se pueden unir. Rabbi Meir Omer, ¿ahora qué nos dijo Rabbi Meir? Nesarim kisdinim, que los tablones son como las sábanas y sí que se pueden unir uno al otro para invalidar la suká. Y ahora dice Leamara así: toda esta pregunta que va a hacer Leamara es según la opinión de Rab, para cada una de las 2 versiones que encontramos. Porque anteriormente Rab explicó justamente esta braita según su opinión. Él que había dicho, él había dicho que toda la discusión que hubo entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, que la encontramos también en la Mishnah, fue cuando estamos hablando de tablones que tienen 4 tefajim de ancho. Si tienen menos de 4, no discutieron, sino que todos admiten que el tablón sería kasher. Entonces le llamará así: Bishlema lehach lishna de amar Rab ben baemtza ben minatzat barba amot, mai mitztarfim larba amot. Según la versión en la que nos dijo Rab, que no importa dónde se encuentre el Shach Pasul, solamente cuando tenga 4 amos de ancho llegaría a invalidarme la suká. En ese caso se podría entender muy bien lo que nos dijo Rabbi Meir en la braita, que los tablones se llegan a unir. ¿Qué significa que se llegan a unir? Que si tenemos varios tablones y completan el tamaño de 4 amot, en ese caso llegarían a invalidar la suká, no importa dónde se encuentre. Pero dice Leamara, el alejaj lishna de Amar Rab, pero según la otra versión de Rab, que nos dijo que baemtza bearba, que cuando el Shach Pasul se encuentra en la mitad de la suká, con que tenga solamente 4 tefajim llegaría a invalidarla. Entonces, ¿cuál sería el caso de la braita? Dice Leamara así: Ideit beuarba. Si es de que estamos en un tablón que tiene 4 tefajim, lama leulitz tarufe. ¿Para qué tiene que unirse a otros? Este solo ya llegaría a invalidarme la suká según la opinión de Rabbi Meir. Y delet beuarba. Y si es de que no tiene 4, el mismo Rab nos dijo que todos los Tanaim admiten que ese es un tablón completamente kasher. Se podría techar toda la suká así. Entonces, ¿qué significa que se une a otro? Como dice aquí Leamara, y delet beuarba. Kania be'alman, y no se consideran como palos normales y corrientes y no llegan a invalidar de ninguna manera la suká. ¿Qué contesta Leamara? Dice Leamara, leolam de it beuarba. En verdad estábamos hablando ahí en la braita de un tablón que tenía 4 tefajim. ¿Ahora qué? Dice Leamara, umay mitztarfim larba amot minatzat. Lo que nos quiere decir Rabbi Meir en la braita es lo siguiente: ese tablón no se encontraba en la mitad de la suká, porque ahí seguro que llegaría a invalidarla según esta versión de Rab, sino que el tablón se encontraba en uno de los lados, junto a la pared. Nos dice entonces Rabbi Meir, un solo tablón no puede invalidar la suká.
porque cuando se encuentra en uno de los lados se aplica el principio de Dofen Akuma hasta los 4 amot, pero un tablón se puede unir a otro, y si llegamos a los 4 amot o más, en ese caso seguro que llegaríamos a invalidar la Sukkah. Eso fue lo que nos quiso decir Rabbi Meir según esta versión de Rab, ahí en la Braita. Otra pregunta más, dice la Marasi, Tashema, si queja benesarim shel erez, sheyesh bahen arba'a, nos dijo la Braita, ¿qué va a pasar si la persona techó la Sukkah con tablones de madera de cedro que tienen 4 tefajim de ancho, diveracol pesula? Según todos, la Sukkah quedaría pesula, no es válida. En bahen arba'a, ahora si no tienen 4 tefajim, Rabbi Meir posel ve Rabbi Yehuda machshir. Rabbi Meir nos dijo que la Sukkah quedaría pesula, y Rabbi Yehuda nos dijo no, la Sukkah quedaría keshera. Ahora, continúa la Braita contándonos. Humode Rabbi Meir, admite Rabbi Meir, shim yesh ben neser le neser, kim lo neser. Admite Rabbi Meir que aunque estemos hablando de tablones de 4, que seguro que llegarían a invalidar la Sukkah con todo y con eso, si la persona llega a dejar un espacio entre un tablón y otro, equivalente al ancho de estos mismos, o sea, tenemos 4 tefajim de tablón, 4 tefajim de espacio abierto, y así sucesivamente, y estos espacios los rellena la persona con un shach kasher, en ese caso admite Rabbi Meir que la Sukkah sería kasher. Como nos cuenta aquí le Gemara de Rabbi Meir, sheim yesh ben neser le neser kim lo neser, shemaniach psal benem, la persona coloca shach pasul entre ellos, de kshera, y la Sukkah sería kasher. Ahora de Gemara así, bishlema leman de amar ben baemtza ben minatzat be'arba amot, mishum hachi keshera. Y se llamará según la opinión que nos dijo hasta ahora, que solamente cuando tengamos 4 amot de shach pasul, no importa dónde, ahí llegaría a invalidarse la Sukkah. Entiendo yo por qué en este caso Rabbi Meir admite que la Sukkah podría llegar a ser kasher. ¿Por qué? Aunque tengamos tablones de 4 tefajim que no se consideran shach kasher, de todas maneras la Sukkah podría seguir siendo kasher. ¿Por qué? Porque no tenemos 4 amot de shach pasul consecutivos. Tenemos 4 tefajim más 4 tefajim de shach kasher. Por eso, según esta opinión, se entiende muy bien la halajá. Pero, dice el Gemara, el alemán de amar baemtza be'arba'a, pero según la opinión que nos dijo, que cuando estamos hablando de shach pasul que se encuentra en la mitad de la Sukkah, con 4 tefajim sería suficiente. Entonces, ¿cómo se podría explicar esto que dice Rabbi Meir? Que si tenemos 4 tefajim de shach pasul y 4 tefajim de shach kasher, que la Sukkah vaya a ser kasher, si al final de todo tenemos un lugar donde hay 4 tefajim de shach pasul que debería invalidarme toda la Sukkah. Como dice el Gemara, el alemán de amar baemtza be'arba'a, amai keshera. ¿Qué contesta? Le amará, le amará, ama Rabuna Brei de Rabbi Yoshua, Haja besukat de lohavia el ashmona metzum tzamot askinan, veyahib neser upsal, ven neser upsal, ven neser upsal mehai gisa, ven neser upsal, ven neser upsal, ven neser upsal mehai gisa. Y le amará, estamos hablando de un caso muy especial. Estamos hablando de una Sukkah que tiene 8 amot exactas de ancho, que serían 48 tefajim. 6 por 8, 48 tefajim. Ahora que la persona empezó a colocar estos tablones de una manera muy especial, como detalle aquí la Gemara, Neser Upsal empieza por un lado de la Sukkah y coloca un tablón de 4. Después rellena con 4 tefajim de shach kasher y sigue otra vez con tablón, shach kasher, llega hasta la mitad de la Sukkah, hasta los 24 tefajim. Esos últimos 4 tefajim están rellenos con un shach kasher. Y ahora, en vez de seguir con otro tablón, empieza del otro extremo. Y así empieza otra vez. Tablón, shach kasher, tablón, shach kasher. Termina en la mitad otra vez, con los 24 tefajim. Y los últimos 4, estos son también 4 tefajim de shach kasher. Entonces, ¿qué encontramos? Dice la Gemara así. Vamos a leer otra vez dentro. Veyahiv neser upsal, veneser upsal, veneser upsal mehai gisa, veneser upsal, veneser upsal, veneser upsal mehai gisa. Del otro lado, de habuleu shnei psalim baem. Ahora tenemos 2 franjas de shach kasher en la mitad de la Sukkah, cada una de ellas con 4 tefajim, veika hechsher Sukkah baemza. Y tenemos una Sukkah kasher en medio. Aquí ya no tendremos ningún problema. ¿Por qué no? Si me dices tú que tenemos un problema por los tablones de madera que no son un shach kasher, en realidad, si te fijas bien, estos ¿dónde se encuentran? Se encuentran a los lados de las paredes y siempre se encuentran dentro de los 4 amot. ¿Por qué? Porque tenemos solamente, hasta llegar a la mitad de la Sukkah, tenemos siempre 3 tablones de cada lado. Esos 3 tablones siempre se van a encontrar dentro de las 4 amot, o sea, de los 24 tefajim. Ningún tablón va a llegar hasta los 24 tefajim. El último, donde llega a tocar, su límite son los 20 tefajim. Entonces, estos tablones no llegarían a invalidar la Sukkah porque se consideran parte de la pared, aplicando el principio de Dofen Akuma. Y también del otro lado lo mismo. Y en la mitad de la Sukkah tenemos 8 tefajim
con un shaj kasher completamente. Y como dijimos, el tamaño mínimo para que una sukkah sea kasher deberían ser 7 por 7. Aquí tenemos 8. Entonces aquí tenemos el shiur de una sukkah kasher y por lo tanto la persona podría sentarse debajo de este shaj de los 8 tefajim y cumpliría perfectamente con la mitzvah. Naturalmente no se podría sentar en todo lo demás porque se considera parte de la pared y no parte del techo, pero debajo de estos 8 tefajim seguro que la persona podría sentarse aquí y cumplir con la mitzvah de la sukkah y no haría ningún problema. Hasta aquí llegamos hoy.